Hola a todos, muy bienvenidos a un programa más acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy, en este programa, hablaremos acerca de la evidencia de la morada interior del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, Él viene a vivir dentro de nosotros cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y entonces una de las cosas que comprueba o demuestra que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo es la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Quiero dar las gracias a todos los que nos siguen desde varias partes del mundo. Gracias por su compromiso, su fidelidad en poder estar ahí. Que Dios te bendiga y que seas lleno del Espíritu Santo. Para empezar, vamos a la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, pues acompaña con nosotros. Hechos capítulo 10, el versículo 44 hasta el 46, yo voy a leer. Dice así la palabra: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 2, la palabra de Dios dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu hablando con Dios. Habla acerca de misterios, cosas ocultas acerca de Dios. Aquí en este texto bíblico, en Hechos capítulo 10, dice que cuando Pedro estaba hablando, estaba predicando y enseñando a una multitud, el Espíritu Santo de repente cayó sobre aquel lugar y las personas que escuchaban la palabra instantáneamente fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Saben? Estas personas que ahí estaban escuchando la palabra, ellas ya habían sido salvas, ya habían entregado sus vidas a Cristo. Porque lo que predicaban Pedro era: arrepentíos y cada uno de vosotros sea bautizado para perdón de pecados. Él predicaba el arrepentimiento de los pecados. Él predicaba acerca de la salvación. La salvación es la única condición para que uno pueda recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si deseas ser bautizado en el Espíritu Santo y todavía no has entregado tu vida a Cristo, entonces hoy mismo en este programa tendrás la oportunidad de entregarle tu vida a Jesús y ser lleno del Espíritu Santo. Pablo, en una ocasión, él tuvo una visión, tuvo un éxtasis. Él vio descender de los cielos unos animales que para los judíos eran animales inmundos, o sea, animales impuros. Y Pedro estaba hablando con el Señor, diciendo: Señor, yo no puedo tocar estos animales. ¿Por qué? Porque son inmundos. Esos animales eran reptiles que caían del cielo como en un lienzo. Y entonces Pedro, al tener esta visión, este éxtasis, él hablaba con el Señor. Pero el Señor le dijo: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado.
o a lo que yo he santificado. Y entonces, pues, Pedro en otra ocasión había sido enviado a casa de Cornelio. Cornelio era un hombre que temía a Dios, pero era un gentil, o sea, era una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, no era judío. Y según la tradición y la religión judaica, ¿vale? Ellos no podían tener contacto o comunión con los gentiles. ¿Por qué? Porque eran considerados inmundos. Pero cuando la gente se enteró de que Pedro estuvo en casa de un gentil, ¿vale? Una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que no era judío, ellos empezaron a criticarle y a murmurar, diciendo: ¿cómo es posible que entres en casa de un gentil? Porque era una persona considerada inmunda. Pero entonces Pedro compartió con ellos la visión que había tenido, en la cual el Señor le había dicho: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, ¿vale? Y entonces, cuando ellos entendieron que estas personas habían sido salvas, ¿vale? Porque Pedro, cuando fue a casa de Cornelio, compartió con ellos el evangelio, les habló acerca de la redención que existe o que hay en Cristo. Y ellos entregaron sus vidas a Jesús. Y Pedro impuso las manos sobre ellos y ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y al instante empezaron a hablar en nuevas lenguas. Tanto que los hermanos, después de que entendieron esta verdad, ellos empezaron a glorificar a Dios. Así que decir que el bautismo en el Espíritu Santo hoy está disponible para ti y para mí, para todo aquel que cree en Jesucristo. Si tú crees, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo hoy es para ti, ¿vale? Dice aún Hechos capítulo 11, versículo 15 al 18, dice la palabra: era Pedro hablando, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea que ellos habían entendido que no solamente las promesas de Dios, las promesas del Señor Jesús de que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, era para los judíos, los que pertenecían al pueblo de Israel, sino también para los gentiles, que estaba accesible a todo el mundo que creyera en Jesús. Hoy también el bautismo en el Espíritu Santo es para ti. Si crees en Jesús hoy mismo, tal y como recibirás la salvación eterna, también podrás pedirle al Señor que te bautice en el Espíritu Santo. Veremos también por la palabra de Dios aún en Hechos capítulo 19, del versículo 1 al 6, cómo los hermanos en la iglesia de Éfeso fueron llenos del Espíritu Santo. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, o sea, personas que ya conocían a Cristo, personas que ya le habían entregado sus vidas a Cristo.
les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. O sea que estas personas, después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, pero la promesa del Señor Jesús es que todos aquellos que creyesen en Él serían bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. ¿Sabe? La puerta para los demás dones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Cuanto más hablemos en lenguas, más podremos experimentar la evidencia de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Vale? La Biblia nos enseña a desear los dones espirituales y a procurar o buscar los mejores dones. Estos dones están disponibles, son un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Yo me acuerdo cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo, fue una experiencia muy buena, fue una experiencia maravillosa. Y con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que no solamente el Señor me había dado las lenguas, ¿vale?, al recibir el bautismo en el Espíritu Santo, sino que a la medida que yo fui orando más y más en lenguas, buscando cada vez más a Dios, yo me he dado cuenta que yo había recibido el don de palabra de ciencia. O sea, este don es un don dado por Dios. ¿Y para qué utilizamos este don? El don de palabra de conocimiento. Normalmente Dios, Él lo usa ¿para qué? Para dar a conocer a personas, ¿vale?, acerca de cosas que van a suceder, no en un futuro lejano, sino que sucederán en el presente. A mí, por ejemplo, conmigo me ha pasado Dios darle una palabra de conocimiento, o sea, una palabra de conocimiento. ¿Por qué es una palabra de conocimiento? ¿Por qué? Porque Dios no te enseña todo lo que va a suceder, sino que Dios nos enseña un fragmento de lo que sucederá en la vida de esta persona. Otra cosa curiosa es que Dios no nos enseña tampoco el proceso por el cual la persona pasará para poder alcanzar esta promesa de Dios, o para poder llegar donde Dios quiere que ella llegue, o hasta el momento donde suceda este evento, sino que Dios solo da a conocer un fragmento de lo que va a suceder, ¿vale? Y entonces muchas veces cuando Dios me dio palabras para alguien, ¿no?, Él no lo hizo para que yo fuera glorificado o para que yo obtuviera alguna gloria en este asunto, sino que es siempre para la gloria de Dios, ¿vale? Y los dones existen en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿para qué? Para ayudar a los hermanos. No es como una profecía, tampoco es dirección para la vida de esta persona, ¿no?, diciéndole lo que ella tiene que hacer a partir de aquel momento, sino que es un aviso de que algo sucederá
en su vida. ¿Vale? Entonces, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, no has sido bautizado en el Espíritu Santo, yo te recomiendo a que desees ser bautizado en el Espíritu Santo. Otro tema también que yo quería comentar un poco es acerca de las lenguas. Hay muchas denominaciones, por ejemplo, que no entienden muy bien acerca del tema de las lenguas y a veces lo que hacen es prohibir que las personas hablen en lenguas. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que debemos de desear los mejores dones. 1 Corintios capítulo 14, el versículo 1 dice que debemos procurar los mejores dones. También 1 Corintios capítulo 12 dice que en la iglesia de Corinto, por ejemplo, había abundancia de hablar en lenguas. Eran personas que eran salvas, habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo y entonces estaban tan entusiasmados con esta experiencia que ellos cuando se juntaban en las reuniones lo que querían hacer era hablar en lenguas a todo tiempo. Entonces de ahí el apóstol Pablo haber comentado diciendo no, cuando os reunís, hablad en lenguas entre 1, 2, 3 personas. Y si alguien tiene el don de interpretación de lenguas, que esta persona entonces interprete. ¿Por qué? Porque si no, habría una gran confusión, ¿vale? Mientras la persona o el predicador está predicando, si hablamos todos en lenguas, ¿vale? Entonces no somos edificados, ¿vale? Por eso él llamó a que hubiera orden en el momento en que ellos se fueran a reunir, ¿vale? Entonces esta es la palabra que yo tenía para hoy, ¿vale? Espero que haya recibido esta palabra. Mi recomendación es que desees ser bautizado en el Espíritu Santo. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo y hoy dices, yo reconozco que Jesús murió en la cruz en mi lugar, yo deseo entregarle mi vida, hacer de Él mi Señor y mi Salvador. A través de una oración lo puedes hacer hoy mismo e invitar a Jesús a entrar en tu corazón. Haz esta oración conmigo. Dice así: Señor, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco tu muerte en la cruz en mi lugar. Te entrego mi vida y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, por mi salvación. Gracias, Señor, por mi vida eterna. Si has hecho esta oración con fe, Jesús ahora mismo está en tu corazón. Si quieres aprender más acerca del bautismo en el Espíritu Santo, aquí mismo en mi canal yo tengo un mensaje específico sobre cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Si no te has suscrito a este canal, pues hazlo hoy mismo. ¿Para qué? Para recibir todos los mensajes que yo vaya subiendo a este canal. Mi consejo también es que adquieras una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí puedes encontrar todas las promesas de Dios para tu vida. Y aquí también podrás saber más acerca de Jesús, acerca de tu Señor y tu Salvador. ¿Ok? Que Dios te bendiga y marcamos encuentro la próxima semana a través de otro mensaje acerca de los dones del Espíritu Santo.